Bueno, pues sintonía para hablar de lo que de una de las cuestiones que más me gustan a mí, de las que más disfruto en este Hoy por Hoy de Radio Jaén Cadena Ser. ¿De qué? Pues de qué va a ser, pues de los videojuegos, que me gustan un montón. Y además, pues hacerlo con alguien que sabe tantísimo de consolas antiguas, de hardware antiguo, como es Alberto López, pues siempre es un verdadero placer. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué bien, poder hablar de videojuegos en la radio, ¿no? Es algo que normalmente no se puede hacer y fíjate, al final, después de nuestra aventura en el verano, nos hemos quedado con echamos una partida. Bien. Oye, qué bien, ¿no? Que tengamos esta sección de videojuegos. Que vamos a hablar hoy de una consola, fíjate, una consola que digamos, es que no quiero spoilear mucho, que digamos imitaba a otra bastante más conocida, pero esta lo bueno que tenía era varias cosas, entre ellas que es de fabricación española. A ver, danos luz, porque yo lo quiero explicar, pero no lo puedo explicar porque no quiero tampoco adelantar demasiado. Dime, ¿qué tenemos encima de la mesa? Bueno, pues encima de la mesa tenemos una consola, una Overclock, que fue la primera consola que se fabricó aquí en España y la segunda del mundo. No podemos hablar de la Overclock sin hacer un poquito de historia y hablar primero de la primera consola de la historia que hubo. ¿Y cuál fue esa consola? Pues se trataba de una Magnavox Odyssey del año 1972. Ah, bien. Esa consola, nos viajamos un tiempo más atrás. No podemos hablar de la Magnavox Odyssey sin hablar de su fundador, de su creador, que fue Ralph Baer. Ralph Baer, un judío alemán que tuvo que huir de la Alemania nazi en el año 1938, porque estaba ya en auge lo que era el nazismo con Hitler, y entonces una semana antes de la noche de los cristales rotos, pues siendo un chaval, huyó de su país a Estados Unidos, siendo un chaval con su familia. Entonces en Estados Unidos ya allí se asentó y ya tuvo que estuvo estudiando telecomunicaciones, ingeniería, y se le ocurrió, era con el tiempo, las televisiones, que antiguamente no se podía interactuar, las televisiones eran para ver los canales, que era la tele lo que había y poco más. Entonces se le ocurrió a inventar un aparato que en este caso pudiera interactuar con el televisor. Y se inventó como un prototipo que se llamó la caja marrón. Y entonces creó el primer juego de la historia, el famoso y conocido Pong. ¿Quién no ha jugado al Pong? El Pong, vamos a ver si nuestros oyentes un poco... claro, los que ya peinamos canas ya sabemos más o menos cuál es. Pong es aquel que eran dos palitos y una pelota. Los dos palitos estaban como si fueran una raqueta, especie de raqueta, a cada lado izquierda y derecha de la pantalla, y la pelotita pues iba de un lado para otro y tú tenías que ir enderezándola. Siempre entre dos jugadores o jugador contra la máquina. Correcto. De ese juego luego se ha copiado mucho y luego se ha hecho muchos Pong en la vida. La caja marrón, me imagino de qué color era la Magnavox. Claro, porque era una caja de madera muy artesana, porque era un prototipo y era de madera una caja. Entonces, al diseñar este prototipo, pues se lo ofreció a Magnavox, que es una empresa americana fuerte, multinacional, que fabricaba pues televisiones antiguas en blanco y negro. Imagínate lo que pensaría esa gente. Dirían, ¿pero qué me estás trayendo aquí? Pues este hombre diseñó este proyecto y lo llevó a cabo y lo comercializaron en forma de consola y le pusieron el nombre de Magnavox Odyssey. ¡Ay, qué bien! Porque era la época del descubrimiento de que pisamos la luna y estaba muy de moda todo lo que era todo futurista, todo lo que era como espacial del futuro. Entonces hizo un diseño que lo ves de madera, color de madera y blanco, así un diseño que parece muy futurista, muy muy avanzado en su tiempo. Era muy bonita. Y entonces se la empezó a vender, se empezó a comerciar en el año 1972. Bueno, y vamos a ver, tenemos la Magnavox Odyssey. ¿Cómo llegamos? Es que los españoles somos para eso. ¿Cómo llegamos nosotros y decimos, bueno, pues es que nosotros podíamos hacer un homenaje, vamos a decir, una versión de la Magnavox Odyssey? ¿Cómo llega la Overclock? Pues mira,
La Overclock es una consola extraña, que hay muy poca información, porque hablamos de un tiempo que tampoco había muchos registros, mucho internet como ahora, mucha publicidad, y era todo muy mecánico, todo. Entonces no se sabe hay muchas cosas que no se dan ciertamente. Esta consola se considera, la Overclock, de fabricación española, se considera pues la segunda consola de la historia. Y fue la primera consola pirata que fue clonada y fue española, aquí en España. Fabricación en España. Esto me recuerda mucho a otras marcas, a los bazares. Esto me recuerda mucho a los bazares, ¿eh? Pero bueno, eso fue mucho después, mucho después. Y bueno, ¿qué precio tenía? Es decir, ¿qué ventajas tenía tener una Overclock frente a la Odyssey? Bueno, pues antes de eso, vamos a ver un poco el origen de este diseño. Venga, vamos. Porque el diseño, aunque tiene también los colores, pero no es igual, ¿eh? Sí, no es igual, es muy parecido. Entonces, se ha encontrado documentación de que fue el que la diseñó fue Santiago Arcocha Noguera, que nació en Barcelona en el año 1924. Este señor era un amante de la electrónica, de la tecnología, y como hemos comentado, no se sabe cómo consiguió una Odyssey, porque si vemos la Overclock y vemos la original, la primera, vemos que es un clon sí, que es casi idéntica. Vale. Entonces este señor no se sabe cómo consiguió una Magnum Odyssey, no sabemos si es que viajó a Estados Unidos, compró allí una, o no sabemos cómo. Lo que sí sabemos que la tuvo que tener en las manos, claro, y a raíz de esta primera, pues la copió. Hay cosas, es decir, o sea, la consola se parece mucho, pero lo que son los mandos... Son clavados. Hoy en día esto hubiera sido impensable, no se podría haber hecho. No sé. Hashtag derechos de autor. Entonces, este hombre no solo copió la consola, sino que encima la mejoró. Vale. La mejoró, ¿en qué sentido? Porque la original, para los juegos, utilizaba un tipo de puente, de ajampe, como un tipo de cartucho que realmente no tenían chi ni nada, porque en esa época no había chi. Entonces era como un tipo de interruptores. Pues él, esos interruptores los quitó y entonces le añadió pulsadores, botones. Entonces cada botón tiene un jueguecito, no hay que estar con los interruptores, con los pinchos, pinchando uno u otro. Y son seis botones. Sí, porque son 3, 4, 5. 5, uno del Power. El primero es el Power, ¿verdad? Efectivamente, vale, hay 5 juegos. Entiendo que hay 5 juegos. Sí, del Pong y variantes del Pong. No. Bueno. Luego también la consola no tiene sonido, porque ni la original ni esta. Te ponías que poner el cassette al lado, ¿no? Ni tampoco tienen marcador. Vale. O sea, que tú ves la pelota y con un boli o un lápiz tenías que apuntar lo que eran los puntos. Era muy rústica, es que es tecnología de 1974. Pero se podía jugar a 2 jugadores, ojo. Sí, eso sí. Podía jugar a 2 jugadores. Esto lo interesante de esta Overclock es que los cables no eran de quita y pon, ¿no? No. Esa fue otra de las mejoras que hizo, porque la original Magnavox, los cables de los mandos tiene un conector pero era duro, era muy tosco, y entonces de quitarlo y ponerlo, pues al final acababa rompiéndose. Entonces él se dio cuenta de ese fallo que tenía la original y entonces lo que hizo es los cables los unió directamente a la consola, así que mejoró en ese sentido. Luego también yo he tenido el placer y el gusto de abrirla, tanto la original como la ¿Qué valor tengo. Tienes, Y que hay muy pocas, copia, que hay muy pocas. Hay muy pocas. No se sabe exactamente el número. Que has perdido la garantía, ¿no? Sí, ya está perdida la garantía. Entonces he tenido la suerte de abrirla. ¿Qué hay dentro? Y dentro, pues, básicamente es una copia de la original. Pero lo que pasa es que también ha reducido los componentes y la ha hecho un poco más sencilla, más simple. Pero vamos, es una copia. Y claro, por supuesto, sin chip, sin nada. Todo es analógico. Todos son condensadores, resistencia y transistores. No tiene más. Hombre, es un adelanto en la época de ingeniería, porque un chip no existían los chips ni los microprocesadores. Alberto, ¿tú sabes si esta Overclock salió de España? Si fue a otros mercados europeos o americanos. No. Esta fue aquí en España. Vale. A ver, aquí en España se ha encontrado, se sabe,
que su fabricante, al final este hombre, el diseñador, Santiago, pues su fabricante fue Interelectrónica, que fue una empresa española potente de componentes electrónicos que hacía televisiones y hacía mucha radio y que estuvo en auge, fue fundada por José Gómez Serrano, mira, muy parecido a ti, tiene que ser pariente mío. pero apellido segundo Serrano, que fabricó esto, lo que he dicho, radio y televisiones, en la década de los 40 hasta los 70. Vale. Entonces, esa empresa fue la encargada de coger la idea de Santiago y de distribuirla en España. Vale. Me he quedado pensando, y seguramente los oyentes estarán también planteando esta cuestión. Me decías, hay 5 canales, hay 6 botones, uno de ellos es para el power, encender y apagar, para que nos entendamos, y otros 5 botones, del 2 al 6. Esos 2 al 6 son, se suponen 5 juegos distintos, aunque todos son variantes del mismo juego Pong, sí. Pero ¿cómo puede variar? Pues a ver, porque claro, no me lo imagino. Pues bueno, puedes jugar un jugador con la máquina, puedes jugar 2 jugadores, puedes jugar como tipo esto de la frontón. Frontón. Efectivamente, eso así variantes, que al final es lo mismo, pero... ¿Y esto cómo se conecta? Porque claro, en aquella época no es tan fácil. Pues en teoría ¿Sintonizador o cómo? Sí, tiene un transformador, que no tengo el original, tiene un transformador que va a unos 6 o 8 voltios, un transformador, sí. Y a 110 voltios, el transformador original es, claro, porque también en esa época mucho de las tensiones que había en las casas era a 110, los más antiguos, que eso como lo recordarás, pero bueno, tiene la opción de pila. Tiene la opción de pilas. Sí. O sea, que tú podías irte con tus colegas al campo. Bueno, claro, lo que pasa es que luego la tele no tiene... Bueno, pero si tenés una tele con pilas que la sabía, sí podías hacerlo. Sí, pero normalmente... Jugarías 15 minutos. Lo más normal era que la tele fuera enchufada y el aparato fuera pila. Vale. Porque tampoco antiguamente había disponibilidad como ahora que hay regletas, con muchos enchufes. Yo recuerdo las casas antiguamente porque tenían un enchufe, había muy poco enchufe, a lo mejor había uno para la tele y si ahora lo ocupaba con la tele, pues conté, o sea que era otra historia. Madre mía. Pero bueno, esta viene con la opción de pila. Antiguamente la hacían así. Bueno, ya por último, que quedan muy pocas, que Overcall en el mercado tú tienes una y eres un afortunado, un privilegiado, ¿no? Efectivamente, yo esta consola daba por imposible encontrarla porque es una consola que se vendió muy poco, ¿vale? Porque el precio de salida... Sí, exactamente, ¿cuál era? El precio de salida, fijaros que era el año 1974 y se vendía a un precio de 6.000 euros. En el Corte Inglés. Se ha encontrado documentos y... Precio de hoy, claro. 6.000 euros, no, perdón, 6.000 pesetas. Vale, ya me extrañaba. Digo, perdón. Entonces, claro, normal. Perdón, que me he equivocado ya. No, bien. Bueno, claro, ahora mismo eso parece muy poco, que son como 36 euros al cambio, pero en aquella época 6.000 pesetas se cocían muchísimo. Bueno, más que 6, es que luego la abarataron a 6.000. Vale, te le he dado el dato erróneo. Fueron 9.000 pesetas en el Corte Inglés. 9.000 de inicio y luego ya... Y luego la fueron baratando para poder venderla. Ese movimiento ya fue muy tardío y eso ya no soluciona el problema de la Overcall. Pero es verdad que, por suerte, pues nuestro Alberto López tiene una, me la ha enseñado, nos hemos hecho una foto, luego ya la veréis. Es genial, la verdad. Ahora nos vamos a echar una partida en cuando termine el hoy por hoy, ¿eh? Eso está hecho. Ay, Dios mío. Bueno, pues Alberto López, muchísimas gracias por de verdad por darnos a conocer la Overcall, esta... no me gusta decir copia, pero este homenaje a la Magnavox Odyssey, que era tan complicada y tan cara de conseguir aquí en España, más complicada que cara, porque era casi imposible conseguirla, y tener esta Overcall aquí encima de la mesa es de verdad un auténtico lujo. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues enseguida más cosas aquí en Radio Jaén Cadena Ser en Hoy por Hoy.